yo estoy muy contento de las entrevistas que he tenido con ustedes y estoy muy contento porque os agradezco la libertad, la apertura, la confianza. Yo a mí mismo me agradezco la disponibilidad y el que he echado una serie de horas que me las llevaré, en vez de con enriquecimiento turístico, con enriquecimiento antropológico y personal, y también dejo un poquito sembrado. De los 4 cuestionarios que han hecho ustedes, 2 los hice forzados por sugerencia de un psicólogo de Sevilla, que me decía que el de la ansiedad y el STAI, el ansiedad STAI, y el otro del Mindfulness, que podían, sobre todo, la verdad es que él me decía, sobre todo te van a servir para comparar cómo está la gente al principio y cómo está el público asistente al final. Hubiéramos hecho una versión al principio y otra al final, Es como una foto que no se trata de decir si esa persona es bonita, fea, elegante o no elegante, sino de ver cómo está y luego ver cómo está en el último paso, ¿no? Como eso no lo permitía la estructura del curso, que tenía 4 fechas, y ya una está un poquito avanzada, y la otra quedaría muy justa y no podríamos hablarlo, pues no lo tomé así, lo tomé para valorar a cada persona en la ansiedad, rasgo, estado. Aparte de que la exposición de las instrucciones no está muy bien hecha, y 1/3 de los que han cumplimentado los test lo han hecho al revés. Lo han hecho, yo decía, esto no es tuyo, esto no puede ser tuyo, lo veíamos y estaba calificado en sentido contrario. Pero no me ha satisfecho y no le voy a sacar, creo, mucho partido a esas 2 que he iniciado en mis protocolos el uso. En cambio, el test de las eras ha dado bastante, ha dado mucho. En el 50% de las personas ha detectado algunos rasgos de exceso o de carencia que coinciden con la biografía, y me parece que ha habido aportaciones numerosas y notables. Y el último, el cuestionario Sevilla, es el que más ha dado, porque desde luego sois una... Yo dije, entre vosotros hay no sé cuántos perfeccionistas, y la verdad es que hay una población media, correcta, ni para arriba ni para abajo, con un estado de madurez notable, pero luego hay algunos antiperfeccionistas, pocos, 1 o 2, antiperfeccionistas, es decir, que flotan sobre ellos, y eso les puede ir muy bien. Los que hacen parapente, ¿no? Pues, es poco frecuente, pero va muy bien, se puede tener buen éxito. Y luego hay bastante perfeccionistas. Ahí, yo diría que de los 20, pues hay 7, ya lo rifamos ahora después, a ver a quién se lo damos, pero y 8, pero sacándole mucho partido, y muchos en vías de la reestructuración necesaria para que se pueda dar el título de perfeccionistas reconvertidos, pero en general lo demás es ver unos cuantos rasgos que estáis todos, los que los tenéis como muy dispuestos, que los tenéis como muy claros, y que quizás lo que me dijo en una ocasión uno de vosotros, dice, a mí la maestría me hace comprender mejor mi vida, cosas pasadas, cosas futuras, y cómo fue mi matrimonio al principio, porque me fue mal, porque me fue bien, o el trabajo, o la preparación profesional, o el cuidado de la salud, o lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que es como se enciende una luz que me hace ver un pasillo donde hay unos escaparates, y yo había pasado de largo, pero no me había dado cuenta, incluso me parecía que estaba mal, ¿no? Una persona que tiene miedos de joven y ahora descubre por qué podía yo tener estos miedos, o cómo han influido estos miedos en mi vida,
o que voy descubriendo el papel de persona de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de no sé quién, no sé cuándo, y hay una frase muy bonita, la persona con ingenio, que dice, bueno, es que con la maestría es como si yo quisiera poner peso, soy muy delgada, quiero ponerme un poquito más fuerte, entonces pues voy comiendo y con lo que me dan de comer pues me voy dando cuenta de que voy cogiendo el peso, es decir, es algo recibido, y esas son las mejores cosas. Las mejores cosas que se tienen en la vida no son aquellas que se alcanzan empeñativamente, como hemos dicho, ni siquiera aquellas que se pelean con mucho esfuerzo, ¿no? Son aquellas en que uno pone los medios para recogerlas, son aquellas que te las dan, y tú pones las manos, y bebes de lo que te cae. Si abres las manos no hay agua, o sea que hace falta una colaboración, un empeño, una disciplina, un plan personal, pero no es arrancarlas con las uñas, que es lo que hacemos muchas veces en la vida, sino que hace falta mi aceptación, hace falta mi querer, hace falta mi voluntad, pero sin embargo no es una cosa empeñativa, una cosa violenta, sino que me la regalan, es un don. Realmente todas las cosas en la vida son así, son oportunidades que pasan por nuestra vida y hay que saber aprovecharlas. Creo que hay personas a las que les falla su vida matrimonial, todo el mundo tiene resfriados, anginas, gripes en su vida familiar, pero se van superando de ordinario. En cambio hay situaciones en las que aquello se atasca, y se rompe, y dices, ¿cómo ha podido pasar esto? Recuerdo un caso de un periodista sevillano que se casó, y se planteó se separaron, se planteó el divorcio, lo tuvieron, y luego este chico quiso casarse de nuevo con otra mujer y quiso su nulidad matrimonial y se planteó el tema, esto es nulo, no es nulo. Fue a un abogado, a mí me pidieron informes porque como lo había tratado previamente, pues informes sobre eso, y yo dije que era un tío muy inmaduro, que el tío estaba preparado para casarse, Bueno, le dieron la nulidad matrimonial, alcanzó la nulidad matrimonial, y cuando quiso casarse, porque le había sacado que yo para casarse con la otra, a casarse le dijeron en el tribunal, no, tú no te puedes casar hasta que no te traigas un certificado de madurez, y que te lo dé el mismo que te dio la otra, y vino a mí, y entonces hablé bastante con él, bastante con ella, bastante de las experiencias, y me di cuenta que aunque tenía riesgo, pero que estaba bastante maduro, que había aprovechado todo ese dolor para madurar bastante, y de hecho sé que esto que ocurrió hace ya yo creo 15 o 20 años, pues ha pasado. Hola Elvis, que continúan en forma este asunto, ¿no? Su matrimonio. Hay otro señor que el año pasado declaré yo en el tribunal como perito, en el Tribunal Eclesiástico de Sevilla, porque él vive en Barcelona y es profesor universitario, tiene ya 40 años, este tío de 25, pues se casó, y cuando me escribió diciendo que se había casado, me llevó un disgusto y se lo dije. Digo, no te tengo prohibido que no te cases, ¿cómo puñeta te casas? Te he prohibido que te cases, no estás maduro, no lo estabas cuando te veía, y ha sido hace 3 años, porque tú has roto una serie de relaciones, has demostrado que no eres un tío muy listo, pero tú no eres una persona madura, ¿cómo haces esto? Bueno, pues ya con otro país,
¿qué pasó? Pues que este chico fue a hacer un viaje académico a otro sitio, conoció a una chica, se le pegó a él porque le podía dar bastante en cuanto a promoción profesional. Bueno, la señorita, luego señora, se aprovechó de él de una manera brutal, como pude ver. Él no sabía quererla y le vio una infidelidad. La otra se puso entonces, la que no había amado siquiera. En fin, ese lío de esa fragilidad de la voluntad, de la indeterminación de las decisiones, eso era una cosa que bailaban. Y como yo iba de vez en cuando a Barcelona, nos veía, me contaba, y veía el sufrimiento tan atroz que tenían los dos, y cómo a pesar de eso se iban de viaje a otros países, se quedaban otros solos. Bueno, acabaron queriendo divorciarse, se divorciaron y pidieron la nulidad matrimonial. Entonces este chico indudablemente, pero yo todavía no le he dado de alta, en inmadurez, y ya tiene más de 40 años, pues que haga lo que quiera. Ahora quiere casarse con una alumna, una chica que le dirigiera la tesis doctoral, y esa era la que le tocaba ahora pues entrar en juego. Cuento esto porque me parece que el conocimiento de la propia personalidad, que es lo que diría yo que más ha enriquecido, os ha enriquecido a vosotros, el autoconocimiento de cómo soy yo, de qué tiendo a hacer, de qué es lo que realmente hago, qué distinción hago entre deseo y querer, desear y querer. Yo no deseo estar aquí esta tarde, aunque me guste estar con vosotros y el tema, pero yo hoy no tengo ningún deseo de estar aquí, pero yo quiero estar aquí. Y voy a estar, si Dios quiere, y a muchos de vosotros pasará lo mismo. Entonces ese saber distinguir entre deseo y querer es uno de los rasgos de madurez que quizás sea el tema más importante de esta tarde. Yo quiero hablar de bastantes cosas: sufrimiento, dolor, autoestima, etcétera, pero hay dos temas que quiero que se queden muy claros. Uno es la madurez, y el otro es la madurez, y el otro es el saber afrontar el dolor. Ese dolor que todos hemos pasado en nuestras vidas, y a veces profundo y a veces prolongado. ¿Cómo lo hemos afrontado? Lo hemos afrontado sin darnos cuenta, lo hemos afrontado volviendo la espalda, lo hemos afrontado de mala manera. ¿Cómo afronta uno esas cosas? Bueno, pues de eso, ese sería como el segundo punto importante que yo quiero. Me he traído un libro, por si lo releía, y no lo he releído, que se llama Madurez Personal y Amor Conyugal. ¿Ves? Tiene que ver con la madurez de las personas a la hora de contraer matrimonio, a la hora de formar un hogar, una familia. Madurez personal y amor conyugal. Está escrito por Aquilino Polaino, que es un catedrático de psiquiatría muy conocido y muy bueno, y un tío muy listo, tanto a nivel clínico como a nivel... Pero fijaos cómo... bueno, a mí a veces pienso, me están grabando en lo que voy a decir, porque a veces personalizo, pero bueno, pues también uno aprende cuando le dicen que está mal. Pues Aquilino Polaino es un tío que tiene una cabeza como pocas conozco yo, que tiene un conocimiento antropológico como pocos conozco, que tiene una formación clínica psiquiátrica buenísima, que ha escrito 50 libros, que es uno de los tíos más sabios. Pero fijaos cómo metió la pata. Se le ocurrió defender el que no se dieran en adopción criaturitas a matrimonios, a parejas homosexuales. Y entonces el Congreso de los Diputados, pues el Senado, recibió a un grupo de expertos sobre el tema. Uno dijo tonterías, otro no dijo nada, otro habló de cosas más o menos teóricas y técnicas, pero
Aquilino entró a fondo en que era una pareja de homosexuales, que era la paternidad, que era la maternidad. Estuvo una hora hablando en un discurso, que todavía estará por ahí por internet, en que era impresionante, era aplastante respecto a la aberración que supone darle a una criaturita a una pareja del mismo sexo, sean hombres o sean mujeres. Como el niño necesita ver otra cosa, vivir otra cosa, sentir otra cosa, y cuando se muere un papá antes que el niño nazca, pues nace como una madre soltera, y ya está. Entonces se le explica, lo ve, lo va viendo, lo va viviendo, pero ese partir de dos papás, de dos mamás, o de una mamá muy rara, o de un papá no sé qué, pues eso, y lo explicó estupendamente. Pero en el coloquio, durante el coloquio, le hicieron unas cuantas preguntas, bastante trampa, la gente de determinados partidos políticos, sobre todo el Partido Comunista, Izquierda Unida, algunos del Partido Socialista y tal, pero y lo sacaron de quicio. Y entonces empezó a hablar mal, a insultarles a los otros, a decirles que eran unos ignorantes, a decirles, y perdió los papeles. Se armó un escándalo nacional tal que su discurso perdió mucho peso, y luego todos los colectivos, hasta los colectivos de médicos, de psiquiatras, pues se metieron con Aquilino y lo dejaron. Hubo algunos grupos de amigos que le salieron a defender y a decir que... Pero bueno, como un tío que es un tío impresionante en la materia puede perder los papeles cuando te tiran una piedra y tú te vas detrás de la piedra y dejas el ganado sin cuidar, sin hacer lo que tienes que hacer. Pues en este libro de Aquilino Polaino dice que la madurez es un término muy poquito definido. No hay quien sepa lo que es madurez con claridad. Pero luego hay que vivirlo. Es imprescindible admitir que hemos de usar la palabra. Pero madurez remite al buen uso, según Aquilino, al buen uso de la voluntad, a tener la voluntad firme, a saber dónde está la estrella polar y a dónde hay que dirigirse, y saber por dónde va uno. Con lo cual, si uno se equivoca, rectifica, pero si no admite posibilidad de rectificación, pues entonces es un inmaduro. De ahí la conveniencia de que nosotros sepamos a dónde vamos, vayamos haciendo esos balances y esos proyectos que tanto os he animado a hacer, para ir viendo por dónde vamos, para ir a la luz del camino. Con uno de vosotros esta mañana hemos estado hablando que el hombre va un poco entre una carretera y un raíl. Va en raíl porque tiene una dirección y como se salga está perdido, y tiene que venir alguien a volver a meterlo en el raíl, un terapeuta, un familiar, un amigo, una situación, pero no es un raíl fijo. No vamos por unos raíles invariables como los trenes, vamos por unos raíles que son como la carretera, que permiten ir pues por la derecha, por la izquierda. A veces es mejor ir por la izquierda, como cuando vas por el olivar, por la franja del olivar, y hay bicicletas por todos lados, pues como te vengan por detrás, te dan, tienes que ir por el lado contrario y verlas venir para apartarte. O en las carreteras de tráfico ir por el arcén de la izquierda. Bueno, pues se va de una manera o de otra, más deprisa, en vehículo, andando, pero el maduro se reconoce a sí mismo y lo reconocen los demás con un poquito de reflexión cuando se pregunta: ¿cómo es mi respuesta? Entonces, la respuesta personal a algo que te estás preguntando. Yo esta mañana, podríamos decir, hoy no he comido. ¿Por qué?
podéis decir uno de vosotros. Yo no he comido. ¿Por qué? Pues porque me he entretenido, he tenido que hacer una gestión y tal, y no he comido, he tomado un sándwich o nada y listo. Bueno, ¿eso es maduro o inmaduro? Depende. Depende de cómo estoy yo, estoy enfermo, estoy sano, si tengo qué cuidados necesito, de si la gestión es importante, si ha sido una frivolidad. Una persona se acuesta a las 4 de la mañana y tiene que levantarse a las 6. Bueno, y lo hace. ¿Eso es de una persona madura? Depende, porque si se está minando o si no hay unas razones adecuadas, en resumen, yo sé que mi respuesta está en la franja de la madurez, o es una respuesta a la que carece de seriedad, o se sale por ingenuidad, exceso de responsabilidad u otra cosa, se queda fuera de ese margen que huele anormal, es una respuesta inmadura en principio. Yo creo que el termómetro hay que ponerlo, pero con tomar un poco la temperatura, una persona un poquito experta sabe que aquí hay fiebre o que no hay fiebre. Bueno, yo creo que eso es unas ideas respecto a la madurez, pero que van al hilo de comentar las entrevistas que he ido haciendo con casi todos vosotros. De este tema nada más. Se os ha entregado un guión que me ha encantado que recogieran la sugerencia del libro La salud mental y sus cuidados. Yo creo que este es uno de los libros que mejor podéis regalarle a alguien familiar cuando queréis regalarlo en casa, porque tiene, si veis los temas, son unos temas de una... Yo he participado en la redacción de los temas, en la selección de los autores, en la distribución de los capítulos, en desglosar los temarios con Miguel Ángel Monge y Javier Cabañes, que aquí aparecen. He tenido muchas reuniones cuando estaba preparando para ver qué se hacía. Y la verdad se trabajó mucho para que casi todos son médicos de la Universidad de Navarra, de la Clínica Universitaria de Navarra, y otros son filósofos de Madrid o gente. La dignidad de la persona, persona y familia, persona y sociedad. Esto indica que es un libro de antropología. Es un libro muy psicosomático, aunque los otros no pusieran ese apelativo, pero es muy psicosomático porque la psicosomática es antropología, psicología y medicina. Bueno, pues eso está pasando aquí magníficamente expresado. Hay un capítulo de la personalidad muy bueno, de este psiquiatra neurólogo madrileño. El capítulo 8, salud y enfermedad, es mío, y ahí pues he escrito sobre la perspectiva psicosomática de la salud, lo que ya aquí os he expuesto. El tema salud mental es muy bueno. El de la psicología evolutiva está muy bien hecho por Mercedes de Luca, una psicóloga madrileña. La psicología evolutiva, de cómo los rasgos de cada momento del desarrollo. Antropología del sufrimiento. Este tendría que ser la bibliografía fundamental del tema de hoy. Dolor y sufrimiento, cómo distinguir uno de otro, el sufrimiento psicológico, vivir es sufrir. Lo del Valle de Lágrimas es verdad, aunque se nos olvide cantidad de veces, ¿no? Pero siempre hay un aspecto de dolor, de sufrimiento en la vida de las personas, que hay que saber convertirlo en alegría, dotándolo de sentido. Ese es el objetivo de la maestría. A la búsqueda de un sentido humano, de ese sentido. Interpretaciones sobre el sentido del dolor, las familias del sufrimiento. Hay un escrito de Juan Pablo II de lo mejorcito que hay para entender que el sufrimiento que se presenta de una manera necesaria en las personas, pues o te aplasta
o llevas esa cruz con garbo, pero una de las dos son impepinables. Ante cualquier sufrimiento, de que he perdido el bolígrafo hasta he perdido a mi madre, todo. Luego viene la enfermedad mental, la relación médico-enfermo, responsabilidad ética de los cuidadores en general, la persona en situación de dependencia que necesita de un cuidador y quién puede ser ese cuidador, problemas psíquicos en una familia, vida espiritual y enfermedad psiquiátrica, manifestaciones sobrenaturales y salud mental, todo el tema de los milagros o el suicidio como enigma, el suicidio, cuando ¿sabes lo que pasa en el suicidio? En el suicidio se rompe el instinto de conservación, se pierde el instinto de conservación, entonces se rompe la unidad psicosomática de la persona y el sufrimiento es tan grande que la persona va en busca de una liberación. Es como el que se quita un mosquito, una mosca, un insecto o un animal más peligroso. Entonces es una reacción pues instintiva ahí es uno de los pocos casos en los que la libertad es que está prácticamente anulada en muchos de estos casos de suicidio. Yo casi siempre que he visto a personas con el suicidio que han intentado y no ha salido, no querían suicidarse, lo que querían era huir de aquello y otras llamar la atención, obviamente. La eutanasia pedida por las mismas personas. Yo he visto a muchas personas, he visto bastantes personas que me piden la eutanasia, hay personas incluso hasta con mucha fe, pero es que es una especie de suicidio camuflado, porque lo que esa persona quiere es dejar de sufrir. Yo ahí dudo, no sé si hay un tanto de soberbia de hacerse dueño del papel de Dios, que corresponde, de disponer de mi vida, como disponer de la vida ajena. Pero es uno de esos puntos donde yo me encuentro débil, cuando se me presenta por delante una persona con 50 años, una buena formación, dice, bueno, ¿cuándo van a dejarme que me mate? ¿Cuándo me van a dejar? Bueno, esta persona que digo ha tenido bastantes intentos de suicidio, bastantes que no le han salido bien, en parte porque quiere y no quiere, porque se da cuenta de lo grave que es, pero también os puedo decir que es una de las personas que yo he visto sufrir, y es una persona con mucha fe, y con mucho conocimiento de la doctrina. Sin embargo, la vida se te escapa, te duele el vivir tanto que es como si te da un dolor de muela y sales corriendo, huyendo de donde sea, El estrés en la vida cotidiana ante los trastornos psiquiátricos, niños y adolescentes, los conflictos familiares, la mediación familiar, la comunicación familiar, todo eso es muy interesante. Trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos de adopción, de adaptación, que son también problemas de estrés. Trastornos de la personalidad, que está insuficientemente tratado, está muy cortito. Trastornos histéricos, que son un tipo de trastorno de personalidad, trastornos somatomorfos, que son los cuadros de ansiedad que se manifiestan por dolor no sin una causa orgánica demostrable. Depresiones, los trastornos psicosexuales. Ricardo Zapata, que es uno de los dos autores, es un hombre muy puesto en todo el tema de la patología sexual, y las alteraciones de sexualidad, la identidad sexual, el tema de la homosexualidad y tal. Aquí está muy bien.
Dificultades en la orientación sexual, que es lo mismo, pero en esa madurez de los niños. Actualmente, lógicamente, hay mucho más, porque hay hay muchos más escaparates. Si aquí no hubiera vaqueros y llegan los vaqueros, bueno, pues habrá niños que han oído hablar de los vaqueros, o incluso los inventan, pero cuando está toda una ciudad llena de escaparates con vaqueros, pues los niños pueden decir yo quiero vaqueros, ¿no? Y luego le irán bien, mal, pero se les despierta esa tendencia que casi siempre, que casi nunca es sexual, es de curiosidad, de afectividad vivida de modo obsesivo. Me he encontrado mucha gente que en todos los estadios soy homosexual e instalado y aquí quiero quedarme. Hay otros que yo soy homosexual y quiero salir de acá. Y hay homosexuales que yo no sé lo que soy ni lo que quiero, ¿no? Es más, yo estoy casado, quiero mi mujer, mis hijos, o quiero mi marido, pero no. Entonces son situaciones la mayor parte de veces que se han ido estableciendo, y es como se hace uno adicto a la fruta, por decir una tontería, y entonces ya pues ahí lo tienes, ya como melón todos los días, pues por esta costumbre. El trastorno obsesivo compulsivo, que ahí está metido el perfeccionismo, eso no me dejaron que lo metiera o yo no lo supe vender. Trastornos del control de los impulsos, conductas adictivas en general. Queda una página: alcohol y drogas, conducta alimentaria, locuras, vamos a decir, trastornos psicóticos, esquizofrenia, el trastorno delirante, trastorno psicótico breve. Veo que el bipolar lo han puesto en el campo de las depresiones, más que en el campo de los trastornos psicóticos. Enfermedades crónicas y sus especificidades. Atención a enfermos con demencia. Esto estaba empezando, esto salió, la primera ya va por la 4ª edición, salió la primera hará 6 años y estaba todavía muy incipiente. El número de demencias ha aumentado, es brutal, han crecido tremendamente, y los hospitales, las residencias están muy pobladas por pacientes con demencia, y muchas familias cargan con esa ayuda que se libera al Estado. Mujer y psicopatología, y ahí vienen rasgos de salud en relación con la mujer, en qué aspectos es más fuerte y en qué aspectos es más lábil. Y por último, tratamientos en la enfermedad mental, las dos psicoterapias, las terapias biológicas, las medicinas, el electroshock, etc. Bueno, y aquí lo han hecho así, han puesto quién es quién, y si veis el elenco de solamente hay 2 personas que han escrito 2 capítulos, el cura que es cura y médico, y el catedrático de psiquiatría de Pamplona. Son los 2, pues 47 personas, y seguramente habrá 49 o 50. Esto yo os animo a que lo leáis, que lo veáis, cuando podáis lo tengáis, y que sea un libro de consulta. Tenéis un problema y vais, tanto incluso en lo antropológico, que está muy bien orientado. Luego os han repartido un folio con bibliografía del curso de psicología o de decisiones, y aquí he puesto 14 libros, entre ellos hay 2 ebooks descargables. El Quiere ser feliz se ha vendido muchísimo en Argentina, por ejemplo. Es un libro muy sencillito, muy bueno, pero para un regalo, para un chaval, para una chica, o para sacar algunos párrafos y dárselos a personas, puede ir muy bien. Y el de la ansiedad es
para aquel que quiera mejorar sus vencimientos de sus ansiedades. ¿Por qué estoy nervioso y cómo me lo puedo quitar? Esa sería la respuesta que este libro aporta. El de los gritos de mi silencio lo hago más por vanidad y por curiosidad vuestra que por otra cosa. Es el grito de mi silencio es un libro que salió como consecuencia de unos cursos que hicimos el año pasado en Sevilla. Disfrutamos horrores haciéndolo porque tuvo mucha calidad, y lo que es un debate con médicos, pediatras, psiquiatras, abogados, padres, fiscales, etcétera, hablando del abuso sexual de los niños. Yo ahí voy a hacer una llamada de atención y os pido que reflexionéis al hilo de mis palabras, reflexionéis unos minutos para decir, ¿conozco algún caso de acoso sexual? ¿Me da la cabeza algún abuso sexual de algún niño, niña? Conozco una sobrina, una prima, la vecina, que sé que me pasa, niño o niña, ¿Cómo? Porque abunda mucho, se da mucho, y se silencia. Y lo que es terrible, cuando yo fui a casa de una señora de Sevilla que tiene 78, 80 años, muy amiga mía, y una mujer a la que quiero mucho, y fui a comer, no sé qué me había llamado, me fui a tomar algo. Digo, oye, mira, vengo impresionado porque acabamos de entregar este libro para publicarlo. Estoy muy contento. Y dice, pues tú sabes una cosa, ¿sabes qué? Yo tuve abuso sexual, sí, cuando eras chica, 10, 12 años, empecé con 8, y fue una persona, un profesor del colegio muy, muy respetable y tal. Pero claro, yo decía, ¿cómo voy a decir yo esto? ¿Cómo voy a contar yo esto? Me da cuenta que no era bueno, que yo no lo quería, pero bueno, como... o sea, los abusos sexuales salen en los adultos, y esta señora lo contó por primera vez a mí allí, había otra persona delante, y lo contó. Dice, mira, no he contado nunca hasta ahora, que tengo ya cerca de 80 años. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo almacené, lo resolví y ahí quedó. Pero la de veces que yo he visto, podría decir muchas, gente, personas como vosotros, que están en una consulta y que de pronto por cualquier cosa, ¡plá!, empieza a llorar la persona. ¿Qué te pasa? No, es que a mí, mira, me pasa, tal, me pasó, y la culpa tuvo mi padre, que no sé qué, la culpa la pudo no sé quién, y eso deja una huella que hace que la vida de relación se resienta y que sea menos buena. Pues si en algún caso alguien tiene que lo arregle cuanto antes dentro de sí mismo, me refiero, o sea, ¿no?, que ponga las cosas en su sitio para que no le suponga una sobrecarga. Pero que veléis por eso, porque es un tema en el que uno tiende a mirar para otro lado. A mí me sorprendió, y no lo quería decir, pero me va brotando, cuando estábamos en Sevilla, a la orilla del Guadalquivir, una mañana de sábado, 3 médicos conmigo, porque era un psiquiatra y un pediatra, y estábamos viendo cómo iban a hacer un debate entre los dos sobre este tema. Dice el pediatra que tenía descritos, recogidos más de 100 casos de niños o niñas de esta manera, ¿no? Y el psiquiatra tenía recogido otro tanto de adultos que en una terapia de grupo pues habían sacado. Cuando lo dice uno ya lo dice el otro, y que en terapias de grupo en un ambulatorio de seguridad del seguro en Sevilla, pues así, o sea que uno es el caso de los niños y el otro el de los adultos. Bueno, pues decía, pero no olvide que a 1 de cada 4 habitantes ha sufrido abuso sexual. Sí, vamos, es verdad. Oye, pues sí, es verdad.
Bueno, pues vamos a ver, de aquí a quién le ha tocado. Estábamos 3, digo, al que falta, dice uno, al que falta, al otro. Bueno, pues no, pues uno empieza a indagar y se encuentra, que no vamos a pensar con personalismo, pero pues se encuentra que entre 8 personas hay un par de ellas que sufrieron, cuando tenían 5 años, 8 años, 12 años y 14 años, y a lo mejor un poquito más, pero ya más ya no es abuso sexual, es otra cosa, son experiencias. Pues situaciones en las cuales un abuelo, un papá, una mamá, unos tíos, un amigo que entra en la casa con mucha confianza, en situaciones de veraneo, en situaciones escolares, bueno, y en los lugares donde se vive el celibato, como son los colegios de curas, en los colegios de religiosos, de hermanos y tal, pues ha habido mucho, por desgracia ha habido mucho, y ha habido mucho y a veces muy arriba, porque son personas, y entonces pues a veces no se ha actuado con la dureza oportuna. Y son casos muy desgraciados, porque muchos de ellos son de personas absolutamente normales que dan un mal paso, como yo puedo tropezar mientras subo bajo esa escalera, pero entonces si yo tiro por ahí y me decís que estoy loco y que lo que quiero es suicidarme y me lleváis y me suicido, pues entonces me lo he encontrado hecho, y yo no tengo ninguna intencionalidad ni ninguna avería como para eso, sino que me he tropezado y porque no he visto esto. Bueno, pues eso pasa en estos aspectos, entre hombres, entre varones, entre mujeres, entre varones con mujeres y mujeres con hombres, entre adultos y niños, entre los otros, entre todos los casos. La sexualidad y la afectividad es un fenómeno, una fuerza tan importante que la naturaleza la convierte en catarata de Niágara, o en goteo de las cuevas de Altamira, que tienen una influencia muy grande en la vida de las personas, y entonces lleva a conductas inadecuadas. Bueno, pues ese es el libro de la salud mental, de los gritos de mi silencio, que está por ahí colgado en ebook, y nada más. La psicología de Ros Carballo, de Consuelo Martínez, es muy bonita, pero no, es más de erudición. Adicción al sexo está equivocado, si lo enmendáis, es Carlos Chiclana. Carlos Chiclana. Pues Carlos Chiclana ha escrito, en este libro he hecho yo el prólogo, por ejemplo, porque yo le animé a él a escribir sobre este tema. La adicción al sexo tiene muchísimos casos puestos de personas adultas con trastornos en este sentido, en esta facultad, y cómo se van resolviendo. Casi siempre hay una patología que la propicia. El corazón de von Hildebrand es un libro de antropología, es un libro de psicología, filosofía, antropología. Es un libro para profundizar en los sentimientos, en el conocimiento propio y ajeno de los sentimientos. Aprendiendo a vivir es un libro que enseña a descansar, y en ese sentido os lo recomiendo en general, que somos muy trabajadores. Cómo superar la ansiedad es un libro corriente de Enrique Rojas, el psiquiatra madrileño. Los síndromes del estrés es del señor del vídeo, y crisis emocionales también, ya lo hablé. Sabes pensar, el perfeccionista y la Gioconda son míos. Yo os voy a sugerir que uno de vosotros, que a ver quién hacemos un ranking, a ver quién consigue encontrar una vía para que haya algunos de estos libros, sobre todo los míos y los que os parezcan, a disposición de los demás de la maestría. Ojalá pues lograrais que yo es que soy poco
poco dado a ello, ¿eh? Quiero decir que me he preocupado poco del tema de la promoción de los libros, de todo eso, no lo muevo demasiado, ¿eh? Los escribo, los entrego, pero hablo de ellos, pero luego no me preocupo de la comercialización, y es un defecto personal, que hago propósito de la enmienda en este momento, y voy a ver si pongo orden, pero que aquí llegasen a la tienda en depósito, o sea, pues los libros oportunos para que pudierais tenerlos. El perfeccionista me parece que vais a tener curiosidad y ganas de leerlo todo, y los que no lo tenga creo que debería de tenerlo y leerlo, porque ahora que habéis tomado conciencia de ello, de este problema, y que lo habéis identificado en sí o en personas próximas, vais a tener la posibilidad de decírselo a otras personas. Oye, y tú no, y ir viendo, yo, si la clientela sube, me vengo una vez al mes, y paso yo aquí, y paso consulta. Muy bien. Bueno, pues, después de esta miscelánea toca pasar, no, antes de la miscelánea toca. A mí me gustaría que entre todos hiciéramos una relación de situaciones que generan rotura en el empresario, rotura de la salud de una persona del mundo de la empresa. Vamos a ir diciendo, uno, otro, cosas que producen rotura. Y luego veremos qué está dentro del estrés y qué está dentro de la depresión. Venga, problemas personales, ajenos, que producen estrés, depresión, rotura de la persona. Campo central, Eduardo. La pérdida de un negocio grande. La caída de un negocio. Caída total o parcial del negocio. Detrás de Eduardo había una mano, Milagros. Yo creo que algo que puede crear una ruptura del sistema es no ponerse límites. ¿De? No ponerse propios límites, ¿no? No. No ponerse límites. Gastarse, derrocharse, derrocharse. Bueno, pues vamos a poner el derroche personal por falta de conocimiento de los límites. Qué importante es no quitar los protectores de la carretera, que es lo que hace uno en esos casos. ¿Vale? El dolor físico. La enfermedad con su dolor y el sufrimiento. Problemas familiares. La sobrecarga familiar, las enfermedades de la familia, familiares en el sentido de que no son enfermedades físicas, sino enfermedades de la convivencia, la unidad familiar, etcétera. Elvis. Y no tener claro el propósito de su actividad como empresario, es decir, para qué está haciendo empresa. La falta de sentido. Suar. Un divorcio. La rotura familiar. La rotura de la pareja o de la familia. Y la falta de sentido. Había más por ahí, sí. Un ser querido. ¿Perdón? Cuando fallece un ser querido. Un duelo por un fallecimiento. Vamos a poner el duelo, pero esto no me vale. El duelo por muerte o pérdida. Por ejemplo, una rotura con la familia, pues es como si fuera un duelo. Más cosas quiero yo por ahí. Trabajar demasiado. ¿Cuál? Trabajar demasiado. El exceso de trabajo, eso va por el lado, se podría meter en el derroche de la propia vida, de no cuidar los límites, el descanso, etcétera. Muy bien. Elvi, de nuevo.
Pero en ese sentido, es decir, que exige con la misma severidad a lo que él se exige a sus colaboradores. Entonces, la exigencia a los demás. Ajá, y eso le genera problemas porque después se queda solo o a ver cómo lo definimos. Lo definimos la mala dirección o algo así. Exactamente. La soledad, el fracaso en la dirección. Fracaso en el proceso directivo. Sí. Suárez. Sí, el exceso de dinero también genera estrés. El exceso, o sea, el crecimiento desproporcionado para lo que el tío puede aguantar. Yo creo que eso ha muerto poca gente, pero yo he visto gente que tiene mucha plata y todo el tiempo está pendiente de su dinero, nunca está en paz. Pero eso le pasa incluso a los que tienen poca pero la quieren mucho. Pero también eso le genera estrés, cierta tensión. Sí, pero no es tanto por la plata, sino por lo mucho suyo que es. Es por la avaricia, por la avaricia, es por tener mucho dinero. Lo que pasa es que no ha sabido delegar para que se lo lleven. A la gente cuando le toca la lotería una cantidad enorme, lo primero que hace es decir ¿dónde lo meto? Para quitármelo de encima. Y ahora empieza la gente a buscarle soluciones. Si se deja ayudar y tiene suerte, pues le sale estupendo el negocio. Si no, ahí tienes a Messi. Messi es un tío que va subiendo, y lo que está es buscando paraísos fiscales, movernos, engañar, enterrarlo, darlo a alguien, ir variando. El papá de Messi. El papá de Messi, quizá lo tenga, sí. Sí. Messi en todo caso, porque él no va a actuar en función a lo que le está diciendo la otra persona. O sea, el que permite, en todo caso, es el hijo, ¿no? Sí, eso es. Aparte no conozco la sociología. Eduardo, tú habías dicho antes o ya. Las metas irreales. Metas irreales, la frustración mantenida. Eso es como la polilla, se lo va comiendo poco a poco sin que se dé cuenta. Entonces, frustración al cubo. Frustración crónica o mantenida, repetitiva. Eso es un estilo del vivir. Los estilos son los que se cargan. Joana, ¿cómo lo quieres matar? Para mí es la falta de conocimiento de que es un empresario, ¿no? Un empresario tiene que pensar siempre que no se va a ir en línea recta, que hay miles de problemas, tiene que estar pensando, no se auto, sí. No se va conociendo poco a poco, no hace un plan de crisis o no hace un tema claro. ¿no? Falta de profesionalidad. Falta de profesionalidad empresarial. Todo esto lo que hace es que genera una crisis, que puede ser una crisis de crecimiento y de curación, o que puede ser el sepelio. Avisen a la funeraria, porque esto se ha acabado. Un entorno muy competitivo también. Sí, las crisis sociales, crisis socioeconómicas. Eso me ha tocado el momento. Económica. Perder la cabeza. Ya digo, hay gente que pierde la cabeza, pierde el sentido, la locura. Amenazas terroristas. Tengo un caso estupendo de amenazas por el grapo. Un anónimo, amenazas terroristas. Bueno, perdón, amenazas terroristas y amenazas del vecino, claro, de la competencia, por ejemplo. Acá los marcas son los terroristas. Amenaza de la... Los narcos. Acá hay los grupos que amenazan a los empresarios, se les llama marcas. Ah. Porque te marcan. Delincuentes. Bien.
les dicen, si no, por ejemplo, pueden pedir $50.000. Sí. Si no les das en tu puerta, te dejan una granada. Claro, de momento, y luego ya irá creciendo. La ETA, lo hemos vivido en España con la ETA terriblemente. Venga, Suárez, rapidito. Elvi. El tema de la competencia deshonesta, hablamos de corrupción. Eso a quien mata es al otro, no al tío que la hace. Con el Estado, ¿no? O sea, en ambos frentes a veces... El fraude fiscal. El fraude fiscal es saludable, hombre. Eso es una bombona de oxígeno. Eso lo dejamos. Di, Gladys. Para eso a una adicción y no perdonarse a uno mismo un error. Claro. Ya se llama, esto se llamaría la autoculpa, autoculpación, no resuelta, es un conflicto no resuelto y se ahoga el tío ahí solo. Edu. Los estilos de dirección sin liderazgo. Perdón. Los directivos sin liderazgo. Claro, eso es falta de profesionalidad, falta empresarial, no líder. Sí, Manolo, tú llevas media hora con la mano levantada. Una traición de alguien de confianza. Ay, Dios mío, es un puñal, el puñal, da un abrazo y te dan el puñal. Claro, eso, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, la traición, claro, es un dolor. Traición, no te digo una infidelidad que estaba saliendo antes por ahí, eso en el fondo pues también, una infidelidad matrimonial es una... Las roturas de los noviazgos, estoy pensando en ellas como cosas que hacen reír, o sea, cuando las de veces que yo he encontrado una muchachita o muchachito de 17 años que viene una depresión brutal, porque eso en vuestros hijos lo seguro que lo vais a tocar, que me ha dejado fulanita o menganito, y sientes una barbaridad, joder, aquello se te hunde todo el mundo. Y dices, hombre, tú no te preocupes, que estoy seguro que dentro de 2 meses va a encontrar un Antonio mejor que el que tenía, o una Pepita mejor que la que tenía. O sea, que esto no es, tú ahora crees que ya se ha hundido el mundo, verás cómo no. Y luego así, enseguida hay un recrecimiento estupendo. La infidelidad también puede ser. Lo acabo de poner. La infidelidad es el último que hemos puesto. Bueno, pues... ¿Y las adicciones a las drogas? Sí, las adicciones, que no está puesto, pero creo que hemos puesto otra cosa parecida, sí. Las adicciones en general, incluida la del fútbol, todo eso. Bueno, pues esto quería ver qué conciencia habíais tomado de los riesgos que se tiene, de cómo verlas venir y de cómo saber que cuando tenga una situación crítica de este tipo, decir siempre ya será menos. Esa es la mejor jagulatoria, o la mejor grito de guerra que se pueda. Ya será menos. Mañana duerme, descansa, tómate una pastillita si no duermes, y al día siguiente coge un folio y di, ¿qué me pasaba ayer? Pues que no me ha pagado un cliente que me debía 50 millones de dólares y me ha dicho que no, que se escapaba. Yo he tenido un caso de un tío que ha tenido una crisis de esta porque un cliente que le debía mucho dinero se pegó un tiro. No podía pagar, se suicidó y le dejó colgado el asunto, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora, a ver qué es lo que puedes ir sacando. Entonces, esto, cuando tengáis esto, la situación crítica primero es dormir, segundo es tratar de hablarlo, comunicarlo. La pena que no habla en el corazón, se queja hasta que lo rompe. ¿Ves? Buscando una posibilidad de abrir, siempre encontraremos una persona que de una manera directa o indirecta, y ya eso se alivia. Luego, ¿qué se puede hacer?
¿qué se puede hacer? Pues entonces ya uno pues huye, se esconde, se quita de en medio, se va de vacaciones, sigue, va al médico, busca la forma de resolver la papeleta, ¿no? Y cuando pasa un poquito de tiempo, aquello ha cambiado radicalmente. O estás en la cárcel, obviamente, ¿no? Según las circunstancias, o a ver cómo está. Pero no buscar, no utilizar los falsos mecanismos de defensa, de la negación, no, aquí no ha pasado nada, no, sino hablar sobre ello. Adelante. Lucho, ¿qué pasa? Con la resiliencia en sí, significa que son las personas que solo saben superar esto. Resiliencia. Sí, pero que si las personas que les pasa eso, los que tienen resiliencia son los que arreglan esto. No, hombre, a veces con lo ordinario, o sea, cuando uno, yo he ido a comprar un libro, digo, lo compro, no lo compro, no tengo dinero, si no tengo dinero pues no lo compro, si tengo dinero lo puedo comprar o no lo puedo comprar. Pues las personas que tienen capital para abordar esto, lo que tienen que hacer es usarlo bien. Si no lo usan bien, aunque tengan capital, se van a pique. Por eso lo fundamental es la serenidad, es tener el control de la propia serenidad, cuidar que no haya un feedback de deterioro, que es la ansiedad, que llama la ansiedad, que pierde la cabeza, que entonces va a pegarle un tiro real o simbólico a una persona, entonces ya tienes problemas de que has perdido la razón, de que no eres una persona a fiar, va a la policía, entonces ya se arman, se van complicando las cuestiones, ¿no? Una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Porque a veces se agrandan los problemas. Sí, exactamente. Pero esas dimensiones reales del problema, a nosotros nos falta objetividad la mayor parte de las veces. Cuando en un matrimonio uno de los dos dice una cosa, cuando llega a casa, la verdad es que la primera piedra la puede tirar cualquiera de los dos. Bailando, el pisotón lo da él o da ella. Probablemente duele más el de él porque el zapato es más grande, pero duele. Lo malo es cuando te dan un pisotón y le pega una patada en la espinilla, sobre la marcha. Y entonces el otro te hace así, me están viendo. Y entonces, cuando ya empieza la discusión, ya todo el mundo ha perdido la razón. Bueno, pues aquí puede pasar lo mismo. Bueno, esta era la tormentilla de ideas. El examen de hoy, el examen que pondremos al final, quiero que las respuestas sean muy breves, no expliquéis, simplemente 1, 2, 3, 4 palabras en cada pregunta. En cambio, lo que sí que quiero que pongáis más, hasta el punto de que si no os cabe en el espacio que hay, pidáis otro folio, es qué falta en el curso y qué sobra en el curso, que lógicamente no quiere decir que sea lo que realmente sobra o falte, sino que a vosotros os parece que falta o que sobra. He echado de menos que se hable pues de el embarazo a la hora de decidir, o sea, estoy embarazada o mi mujer está embarazada, pues decirlo, luego ya yo lo pongo, no lo pongo en próximas ediciones, pero que pongáis lo que os parece, incluso en estas 2 horas, hora y media que queda todavía o 2 horas que quedan para el examen, pues que veáis, si vayáis apuntando lo que ya habéis pensado pero no lo habéis materializado, es decir, creo que ha faltado en el curso de psicología pues hablar de este tema o del otro, o más extensión de este tema o demasiada extensión de este otro. Yo nunca pensé que el TDAH, pues lo estuve dudando, lo hablo, no lo hablo, o sea, y luego me he dado cuenta de que tiene bastante repercusión en las propias personas, de los que aquí estamos, o personas que lo tienen en su familia, muy inmediato, su marido, su hijo, mujer, lo que sea, pues eso se produce. Y nos queda, hemos empezado a las 3, nos quedan 5 minutos. Seguimos en el diálogo y en la miscelánea. Si una persona tiene un trastorno de personalidad, porque tenía un trauma, un dolor de chico, no recuerda bien,
en la psicoterapia, o sea, para mí, mi forma de pensar es mirar de acá para adelante, enseñarles esperanza. Sí, entiendo. Pero en la psicoterapia se vuelven a abrir. Eso es, se vuelve a abrir por... ¿Qué tan bueno es? Muy bien, muy bien. Buena pregunta, porque no es en la psicoterapia, sino en la autoobservación. Cuando uno ha tenido un trauma, cuando uno ha tenido una equivocación, sea la participación en un atentado, o sea gastarle una broma pesada al vecino, o a tu suegra, bueno, pues sea una cosa u otra, una vez que ya ha pasado y lo mido y lo veo, pues hay que dar una solución, hay que dar una solución, hay que decir, bueno, esto es donde lo coloco. Lo coloco en el terreno moral, lo coloco en el terreno penal. Claro, si lo que ha hecho ha sido pues robar, no sé qué, puede estar esperando que puedan venir a por ti. Entonces, lógicamente, es muy difícil quitar esa culpa, porque está esperando que puedan venir a por... pero cuando tú vas a un terapeuta y le dices que está mal y te saca que le ha ocurrido pues porque hiciste un aborto cuando tenías 18 años o estás muy mal porque está haciendo una infidelidad matrimonial y que no ha dicho nada, sabe nada, pero la tienes ahí, ahora no sabes cómo romperla, cómo cortarla, o cuando vas al terapeuta, decirle, mire, yo es que me he sentido que mi papá me tuvo acosada toda mi vida, o sea, cualquier fenómeno que te haya producido eso, lo que hay que analizar ¿es razonable esto? O sea, porque tu padre fuera una persona muy autoritaria y te protegiera a tu hermanito, pero a ti, niña, no, etcétera, pues, bueno, lo que hay que hacer es digerir ese trauma que tú has vivido y que te está vivo, no es que has visto que el hombre llegó a la luna y que te preocupaste tú porque el hombre estaba muy lejos y no va a poder volver, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues eso lógicamente no tiene demasiada importancia, En cambio, el hecho de lo que tú viviste, que un día tu abuelito te dijo, niña, eres tonta, y aquello te dolió mucho porque no se lo han dicho a los demás. Os voy a contar lo que me pasó a mí una vez, claro, una vez. Yo creí que yo era el niño favorito de mi mamá, soy el primero de 5. Yo creí que yo era el favorito y entonces porque me da mucho a ella, he querido siempre complacer, ayudar, y yo seguro que yo soy el niño bueno de la familia, ¿no? Pero eso lo estaba pensando inconscientemente. Y era un verano, llamo a casa de mi hermana que estaba en Málaga veraneando, digo, oye Carmen, ¿está mamá por ahí? Pues sí, está ahí en el balcón, pues dile que se ponga de parte de su niño preferido. Dice, mamá, mamá, que te llama tu niño preferido. Entonces viene, se pone y dice, hola Jesús. Digo, no sabes lo que me alegra que esté por delante mía Jesús, no sabes lo que me alegra, claro, pero fíjate que esto ocurrió hace 15 o 20 años y todavía me acuerdo, o sea que eso deja huella, eso no cabe duda de que deja huella, eso deja huella. Bueno, pues tenemos 15 minutos de descanso. Después tenemos una sesión con un par de temas para terminar en otra hora y cuarto justa. Tenéis luego la sesión de trabajo en la que se os entregan el decálogo, y lo vais trabajando en grupos y venimos al aula, y el coordinador del grupo, que debe de estar, y si no está, elegís otro inmediatamente, viene para ser de portavoz diciendo qué habéis escrito vosotros sobre ese texto. El primero, nos gusta, votado por unanimidad, estupendo, bien, que no, pues se hace una alternativa y así nos venimos aquí con 4 versiones, la mía y la de los 3 grupos que hay.
Y también se os ha entregado el índice para que tengáis el completo de cómo han quedado al final redactados los temas, para que podáis decir a la hora de lo que falta y lo que sobra, pues en base a este texto, incluso en este mismo papel, lo podéis, en vuestro ejemplar lo vais entregando. Después de la sesión de trabajo tendremos la puesta en común del decálogo, que será cortita, haremos el examen y a las 7:30 estamos con todo acabado seguro. Muy bien, pues vamos a tomar un refresco.